Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice así su palabra en nombre del Señor Jesús. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Gloria al nombre del Señor. Tal vez muchos, o algunos quizás, no hemos entendido esta escritura. Y muchas de las veces exigimos o demandamos que pues los ministros, los pastores cumplan con estos requisitos, sin entender a lo que se refiere esta escritura. Muchas de las veces están ahí las críticas. Y sería bueno que las críticas hacia los ministros fueran constructivas. Debemos de entender esa palabra que dice que anhela. Se refiere a alguien que anhela, que desea. Debemos entender la diferencia de alguien que tiene el deseo, que va y que le dice al pastor, pues yo quiero predicar la congregación, yo quiero enseñar, yo quiero ser ministro. Él es alguien que anhela, que quiere. Éxodo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer desde el 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Señor. Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Dios de Jacob. Le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquel que su mano estaba leprosa como la nieve, dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás el río, y serán sangre a la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo,
¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Gloria al nombre del Señor Jesús. Realmente podemos nosotros decir o pensar que Moisés anhelaba ser ministro del Señor. En ninguna manera. Moisés no anhelaba, no quería, se rehusaba contra el Señor, ponía uno y otro pretexto, decía, no, sí, Señor, y si no me creen, el Señor le hace esas señales para que le creyeran. Y le dice en el versículo 10, entonces dijo Moisés al Señor, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra. ¿Creemos realmente que Moisés era apto para enseñar? Si él mismo está diciendo, dice que nunca había sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Realmente creemos que Moisés cumplía ese requisito, que era apto para enseñar, o que era amable, apacible? Vemos que huyó de Egipto porque mató a aquel egipcio. No era un hombre amable, no era un hombre apacible, no era apto para enseñar. Entonces, y no anhelaba ser ministro o mensajero del Señor. Se rehusaba, ponía pretextos. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y una vez más, rehusándose Moisés. Y él dijo, Señor mío, con signos de exclamación, le dijo al Señor, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. A pesar de lo que el Señor le había dicho, de lo que el Señor le había mostrado, se rehusaba a ir, porque no anhelaba, porque no deseaba ser ministro del Señor. Vemos ahí la diferencia de que cuando Dios elige, no hay requisitos. Simple y sencillamente porque es la voluntad de Dios elegirlo. A pesar de que no era apto para enseñar, a pesar de que no era prudente, no era apacible, el Señor lo eligió. A pesar de que se rehusaba, que no quería, el Señor lo eligió. Llamado mujer cusita. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos.
María y Aarón murmuraron contra Moisés. Hablaron contra Moisés porque Moisés había tomado una mujer cusita, dice ahí, y pues si leemos cuando habla de Abraham, de Isaac, Jacob, el mandamiento fue que no tomaran por mujer a mujer extranjera, por esposa a una mujer extranjera. Y como Moisés había tomado por mujer o por esposa a una mujer extranjera, por envidia, dice ahí que María y Aarón hablaron contra Moisés. No fue, como menciono, no fue por una preocupación, por amor que tuvieron hacia Moisés, sino por envidia. ¿Y en dónde se ve la envidia? En el versículo 2, cuando preguntan, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? Está diciendo, ¿es tan importante Moisés más que nosotros? ¿Solamente Moisés ha usado? ¿No ha hablado también por nosotros? Es ahí la envidia que María y Aarón tenían hacia Moisés. Eso los hizo murmurar de él. Y dice que el Señor los llamó, y es ahí donde el Señor habla de su siervo que él escogió. Dice en versículo 6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Los profetas, a los justos, el Señor les hablaba en visión, en sueños. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Realmente su palabra nos dice que de toda palabra ociosa nos daremos cuenta. Aquellos pues que se les hace fácil hablar o criticar, o murmurar contra pues el pastor o los pastores, un día pues tendremos o tendrán que dar cuenta ante el Señor. ¿Por qué? Porque fue Dios el que eligió al ministro o al pastor que Dios puso en la congregación. Y vemos que a pesar de que Moisés pues, tenía esa falta que en su vida pasada escogió por mujer a una mujer extranjera, pero también vemos que ya no era el mismo Moisés, que ahora dice su palabra, que era el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Porque finalmente el Señor es el que le dio esa capacidad, el Señor capacitó, formó a su siervo o a su ministro Moisés. Podemos leer los primeros libros y ver cómo muchos se levantaron, se rebelaron contra Moisés, queriendo pues quitarlo de su lugar en el cual Dios lo había puesto y cómo Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque no fue el anhelo de Moisés el estar ahí, no fue el deseo, no fue porque Moisés buscaba gloria, buscaba reconocimiento, sino fue porque Dios lo eligió, Dios lo respaldó en todo tiempo y en todo momento. Vamos a ir Jeremías, a ver otro ejemplo. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías dice que vino a él palabra del Señor diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije, con signos de exclamación, le dijo al Señor: Señor Dios. Y aquí no sé hablar, no sabía hablar porque era un niño. ¿Cómo podía cumplir esos requisitos que nos hablan en el Nuevo Testamento? El ser apto para enseñar, si era un niño. Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías realmente anhelaba ser profeta del Señor. En ninguna manera. Él dijo: he aquí no sé hablar porque soy niño. No lo deseaba, no lo anhelaba, pero el Señor lo había elegido, lo había escogido. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor lo eligió. No fue el anhelo de Jeremías, no fue el deseo de Jeremías, no fue porque Jeremías buscara gloria, buscara reconocimiento, fue porque Dios lo escogió, lo eligió para ser profeta a las naciones. Capítulo 20 de aquí mismo de Jeremías, 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perfecta confusión que jamás será olvidada. Jeremías, vemos una vez más, dice el versículo 9, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Trató de rehusarse y no pudo hacerlo. No pudo rehusarse al llamado del Señor, a su palabra que moraba en él. No pudo rehusarse. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Realmente,
¿Cómo podían cumplir ese requisito Pedro y Juan de ser aptos para enseñar? Eran hombres sin letras, eran pescadores, sabían lanzar la red, sabían pescar, pero ignoraban, eran ignorantes en cuanto a letras o en cuanto a estudio. ¿Cómo podían ellos cumplir ese requisito de ser aptos para enseñar? Es ahí donde vemos que fue Dios el que los escogió, los eligió para ser sus enviados o sus apóstoles. No fue su deseo, su anhelo, lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban. Su deseo de ellos pues era seguir lo que ellos sabían hacer, el pescar, el lanzar, el echar la red. Era lo que ellos deseaban. Pero Dios los eligió, los llamó, les dijo que vinieran a Él y los iba a hacer pescadores de hombres. Fue la elección de Dios, fue el llamado de Dios, del Señor, y no el deseo de estos hombres. Por eso dice su palabra que cuando viendo el denuedo de Pedro y de Juan, se preguntaban pues de dónde salió ese denuedo. Y eran hombres sin letras del vulgo, por eso se maravillaban. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese prestos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos a Saulo de Tarso, un hombre que era perseguidor de la iglesia, que estuvo en el día que apedrearon a Esteban, que estuvo ahí presente, que consintió. Un hombre que pues su deseo era llevar a los cristianos a la cárcel, llevarlos presos, a hombres y a mujeres de este camino. ¿Cómo el apóstol Pablo podía cumplir esos requisitos? Uno de ellos que dice hospedador o marido de una sola mujer, un hombre que pues que no era casado y que pues su deseo era llevar a los hombres y mujeres de este camino a la cárcel. ¿Cómo podía cumplir esos requisitos para ser ministro o enviado apóstol del Señor? Pero como hemos visto en su palabra, no fue su deseo, no fue su anhelo. El anhelo de él era llevar a los cristianos a la cárcel, perseguirlos. Ese era su deseo. Pero Dios lo eligió, lo escogió para que predicara su evangelio. Dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor.
El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vemos cómo aún Ananías cuestionó al Señor, le dijo al Señor quién era Saulo de Tarso, nombre que perseguía a la iglesia, que tenía autoridad aún en ese lugar para prender a todos los que invocaban el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario hacer por mi nombre. La elección de Dios. Escogió a un hombre que perseguía a la iglesia, que deseaba, que anhelaba destruir la iglesia del Señor. Pero a Dios le plació elegirlo, le plació escogerlo para que llevara su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue porque a Dios le plació escogerlo. No fue su deseo, su anhelo del apóstol Pablo, fue la elección de Dios, que el Señor lo llamó, lo quebrantó y lo convirtió a él. Vamos a ir al Salmo 104. Versículo 4. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El Señor es el que hace sus ministros. Moisés, un hombre pues violento, como hemos leído en el libro del Éxodo, que como mencionaba, que mató a aquel egipcio. Pero cuando el Señor trató con él, en ese proceso vemos que dice que él era el hombre más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. El Señor hizo a ese ministro. Es un proceso que pasa el ministro al cual Dios eligió. Como dice su palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un proceso por el cual Dios pone a sus ministros. Porque finalmente dice que Él hace a sus ministros. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Y muchas de las veces sucede que cuando pues ya no hayan que murmurar o criticar del pastor o de los pastores, pues la crítica va hacia los hijos de los pastores. Y pues dicen, ahí está el requisito, que debe de tener sus hijos sujetos. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Qué bueno sería que fuera una crítica constructiva, que fuera por amor a la obra hacia su pastor, pero como hemos visto muchas de las veces es envidia, son celos, son resentimientos, amargura,
De ahí vienen esas críticas. Romanos capítulo 9. Versículo 10. Dice su palabra. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? Ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vemos, Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Esaú, el primogénito, y a Jacob. Dice su palabra que dice ahí, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice el 11, pues no habían aún nacido y habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Esaú, el primogénito, y Jacob no habían hecho ni bien ni mal. Pero Dios ya sabía, a través de su conocimiento anticipado, quién iba a elegir servirle y quién iba a tener en poco, menospreciar su primogenitura. Vamos a ir a Génesis capítulo 26. Tuvieron dos hijos, Isaac y Rebeca, pero dos hijos muy diferentes. Antes de que naciesen, ya se había dicho que el mayor iba a servir al menor. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dos hijos muy diferentes. Alguien quizás podría culpar a los padres, pero pues la realidad es que ambos recibieron la misma instrucción de sus padres, solamente que eligieron diferente camino. Génesis 26, el versículo 34. Treinta y cuatro, 26, 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beire, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú fue amargura de espíritu, sus decisiones, su vida fue amargura de espíritu para Isaac, su padre, y para Rebeca. Vemos la diferencia de hijos. A pesar de que
pues Jacob tenía esa costumbre de suplantar, de engañar, era un buen hijo. Y finalmente, a su tiempo, al tiempo de Dios, se convirtió al Señor e hizo un pacto con el Señor y dejó de ser el suplantador, el engañador, porque eso significa Jacob, el que suplanta, y se le dijo, ya no serás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Ya no más vas a ser suplantador, ahora serás el pueblo de Dios. A su tiempo, conforme a la voluntad de Dios, a la misericordia de Dios, a su tiempo, Jacob se convirtió al Señor, e hizo pacto con el Señor y dejó de ser el suplantador y se convirtió en el pueblo de Dios. Por la voluntad de Dios. Desde antes de nacer ya estaba escrito, o ya se había dicho, que el mayor iba a servir al menor, que a Jacob amé. ¿Por qué lo amó? Porque era un buen hijo. ¿Y por qué aborreció a Esaú? Porque era un mal hijo, porque era un dolor de cabeza para sus padres. Vemos cómo en una familia hay, con dos hijos, cómo son tan diferentes. Podemos ir a más ejemplos. Adán y Eva tuvieron a Abel, que pues fue que agradó a Dios con sus sacrificios, pero a Caín, que fue del maligno. Su tercer hijo de Adán y Eva, dice su palabra que fue ahí donde comenzaron a invocar el nombre del Señor. De esa descendencia de su tercer hijo vino Enoc, que caminó con Dios, Noé, pero vemos cómo en una familia, en Adán y Eva, cómo podía haber diferencia en los hijos, cómo los hijos pueden ser tan diferentes. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2 del primer libro de Samuel. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has engordado tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perfectamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finehas, ambos morirán en un día. Y yo suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme,
y andaré delante de mi ungido todos los días, y el que hubiere quedado en casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los misterios para que yo pueda comer un bocado de pan. Dice su palabra, vemos el pecado. Primero nos habla del pecado de los hijos de Elí. En el versículo 12 dice que eran hombres impíos. Ese era el pecado de los hijos de Elí. Debemos de separar los pecados o el pecado de los hijos de Elí. Dice que eran hombres impíos, pero debemos hacer diferencia entre el pecado del sacerdote Elí. ¿Cuál fue el pecado del sacerdote Elí? Su pecado fue consentir a sus hijos, no reprenderlos, no tomar como sacerdote, no tomar esa decisión drástica de quitarlos, de echarlos fuera del sacerdocio. Ese era su deber como sacerdote, quitarlos del sacerdocio, echarlos fuera. Pero los consintió, los dejó. Ese fue el pecado de Elí, no quitar a sus hijos del sacerdocio. Tenía que quitarlos, pero los dejó, los consintió. Entonces vemos que el pecado de Elí fue el consentir. Y ahí nos explica cuál fue el pecado de los hijos de Elí. Cada quien llevó su pecado. El padre fue el consentirlos, el permitirles que como sacerdote, que fueran también sacerdotes, no quitarlos, no tomar esa decisión drástica de quitarlos del sacerdocio, permitirles que continuaran. Y por eso dice su palabra: por tanto el Señor de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perfectamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La responsabilidad de nosotros como padres es instruirles, enseñarlos con palabras, con el ejemplo, sembrar la semilla. Pero finalmente dice su palabra que no es nada el que siembra ni el que riega, no Dios el que hace crecer esa semilla, el que hace fructificar. Nosotros solamente sembramos, nosotros solamente enseñamos a nuestros hijos, los disciplinamos, pero el que hace la obra es Dios. Así como Jacob, que fue un buen hijo, a diferencia de Saúl, a su tiempo Dios trató con él, dejó de ser el suplantador y se convirtió a Dios y fue llamado pueblo de Dios, fue llamado Israel, porque Dios hizo la obra a su tiempo. Y eso es lo que sucede con nuestros hijos, que pues realmente no todos van a ser igual. Unos elegirán servir o ser buenos hijos como Jacob, otros serán como Esaú, un dolor de cabeza para pues, nosotros como padres, pero la situación o la vida de nosotros como padres es así. Nosotros ponemos reglas en nuestro hogar, nosotros enseñamos a nuestros hijos, los disciplinamos, los sujetamos mientras vivan en nuestro hogar, pero el que hace la obra, el que convierte, es Dios. Nosotros no tenemos el poder, no podemos hacerlo, no es nada el que siembra ni el que riega, no, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que convierte sus vidas. Vamos a ir Job capítulo 11.
Entonces vemos que el pecado de Elí fue el consentir en su casa, pero también en el templo. Consintió. No tomó esa decisión drástica de quitar a sus hijos del sacerdocio, a pesar de que eran hombres impíos. Él conocía, sabía los pecados de sus hijos, pero consintió. Ese fue su pecado. ¿Y qué nos dice el libro de Job, capítulo 11, versículo 13? Dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad estuviera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. ¿Qué hizo el sacerdote de Elí? Consintió. Ese fue su pecado, y por eso el Señor dijo, yo honraré a los que me honran. Dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, no consintieres que more en tu casa la injusticia. No podemos consentir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese es un pecado que no le agrada a Dios, el consentir. Muchas de las veces o alguna vez en nuestra vida quizás debemos o tendremos que tomar esa decisión drástica que no tomó el sacerdote Elí. No consentir que en nuestra casa more la injusticia. Vamos a ir a Mateo capítulo 21 y aquí vamos a terminar. Veintiuno, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un hijo dijo, no quiero. Quizás, pues, alguno de nuestros hijos diga, pues, no quiero. Pero a su tiempo, el Señor obrará. El Señor hará la obra en él. Y como dice ahí, después arrepentido fue. Pero también está el otro caso de aquel hijo que dice, pues, sí voy, sí quiero, y al final no va, no hace la voluntad del Señor. Ahí terminamos. Dios los bendiga.